¿Cómo saber si la sociedad en la que vives ya ha cruzado el punto de no retorno ante los ojos de Dios? Esta es una pregunta incómoda que a menudo evitamos en el silencio de nuestras habitaciones, pero que resuena profundamente cuando observamos el estado del mundo exterior. Imaginamos que el juicio divino llega acompañado de truenos incesantes y cielos oscuros desde el primer momento. Pero la historia bíblica nos muestra algo mucho más aterrador. El fin a menudo llega en un día soleado, enmascarado por una normalidad terrible y seductora. El mayor peligro espiritual no es cuando el mal se presenta como un monstruo, sino cuando se viste de cultura, progreso y libertad, haciendo que incluso los elegidos duden de su propia cordura espiritual. Estamos, sin darnos cuenta, caminando sobre el mismo terreno frágil que hace milenios cedió bajo el peso de la iniquidad. Cierra los ojos por un momento e intenta visualizar no las ruinas humeantes que conocemos de las ilustraciones, sino la vibrante vida que existía antes. Imagina una ciudad donde la economía florece, donde el comercio de especias y telas finas genera fortunas y donde la arquitectura desafía la envidia de las naciones vecinas. El Valle del Jordán era, según la Biblia, como el jardín del Señor, un paraíso verde y regado. Huele los perfumes caros mezclados con el aroma de banquetes interminables. Escucha las risas, la música y las celebraciones que duraban toda la noche. La gente se sentía segura, próspera e intocable. No había temor al mañana, pues la abundancia de pan y el ocio creaban una burbuja de comodidad que parecía eterna. La belleza exterior de la ciudad ocultaba magistralmente la decadencia que corroía sus cimientos espirituales. Podrías pensar que estoy describiendo Nueva York, París o cualquier otra metrópolis influyente de nuestro siglo, donde el resplandor de las luces oscurece la realidad del alma humana. Pero estoy hablando de Sodoma, horas antes del incendio. El error más fatal que cometemos al leer Génesis es tratar a Sodoma como un mito lejano, habitado por monstruos irreconocibles. La escalofriante verdad es que Sodoma era una ciudad de hombres y mujeres que amaban, trabajaban y buscaban el placer, al igual que nuestra generación. No despertaron el día del juicio final pensando que serían destruidos. Despertaron planeando otro día de ganancias y deleites. Sodoma no es solo un lugar geográfico que desapareció del mapa, es un estado mental, una condición cultural que se repite cíclicamente en la historia humana cuando el hombre decide destronar a Dios para coronar sus propios deseos. La tensión espiritual que impregna esta narrativa reside no solo en el fuego que descendió del cielo, sino en la ceguera que dominaba la tierra. ¿Cómo puede un pueblo entero perder la capacidad de sentir vergüenza? La Biblia revela que el pecado en Sodoma dejó de ser un acto aislado de debilidad humana y se convirtió en una institución pública, celebrada en las plazas y protegida por la comunidad. Había una atmósfera pesada, casi sofocante para quienes tenían discernimiento espiritual, pero embriagadora para quienes ya estaban endurecidos. El pecado se había convertido en el aire que respiraban, el agua que bebían. Era una sociedad donde lo anormal se normalizaba hasta tal punto que la justicia llegó a ser vista como la verdadera ofensa. El justo Lot, que vivía entre ellos, sentía su alma afligida día tras día, una sensación de ser un extraño que quizás tú, que me escuchas ahora, también sientes cuando enciendes la televisión o revisas tus redes sociales. Cuando Jesús relató este episodio en Lucas 17, no se centró inicialmente en las perversiones sexuales, sino en la aterradoramente cotidiana rutina de aquellas personas. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. El maestro nos advertía que el escenario del apocalipsis personal y colectivo se construye en medio de la indiferencia. La tragedia de Sodoma fue su incapacidad para percibir que la prosperidad material sin temor a Dios es el anestésico más potente del infierno. Estaban tan ocupados construyendo imperios terrenales y satisfaciendo sus egos que no notaron el humo espiritual
espiritual que se elevaba incluso antes de que la primera brasa tocara tierra. Esta conexión con nuestro mundo actual es inevitable y urgente. ¿Cuántas veces confundimos la paciencia de Dios con su aprobación? ¿Cuántas veces pensamos que, porque salió el sol hoy, nuestro estilo de vida está validado por el cielo? Lo que exploraremos en este video no es solo la anatomía de la destrucción, sino el diagnóstico de una cultura que ha olvidado quién la creó. Profundizaremos en la vida cotidiana de esta ciudad prohibida para comprender cómo el mal evoluciona silenciosamente. Comienza con el orgullo, avanza por la falta de empatía, progresa hacia la inmoralidad y termina en la agresión contra todo lo sagrado. Es un proceso gradual, una pendiente resbaladiza donde paso a paso se asesina la conciencia colectiva. Si observamos con atención, veremos que los mismos síntomas que precedieron al incendio de Génesis 19 están impresos en los titulares de nuestros periódicos y en las leyes que rigen las naciones modernas. El espíritu de Sodoma no murió en las cenizas. Busca en cada generación una nueva ciudad que habitar. Quédense conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que la palabra de Dios revela va mucho más allá de una antigua historia de terror. Hay una clave oculta para comprender la sociedad que los rodea en el libro de Ezequiel y una advertencia profética de Jesús que cambiará por completo su perspectiva. Descubriremos que el mayor peligro no fue el fuego que los consumió, sino la terquedad que les impidió ver la salida. Al final de este video tendrán el discernimiento necesario para proteger su hogar y su mente, comprendiendo la diferencia vital entre vivir en Sodoma y ser de Sodoma. Preparen su corazón, porque la verdad, aunque dura, es lo único que puede liberarnos antes de que sea demasiado tarde. Sé que el comienzo de esta reflexión ya ha tocado puntos sensibles en tu corazón y quizás despertado una inquietud necesaria en tu espíritu. Este tipo de contenido no está hecho para entretenimiento vacío, ni para quienes solo buscan complacer su ego, sino para hombres y mujeres que anhelan alimento sólido en tiempos de tanta superficialidad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti clama por la verdad, por una comprensión que trascienda la fría letra y penetre en el discernimiento de los tiempos. Formas parte de un grupo selecto, un remanente que no se conforma con las sombras de este siglo y busca en las Escrituras la luz para caminar con seguridad en medio de la oscuridad cultural que nos rodea. Estamos construyendo aquí no solo un canal, sino un refugio de claridad espiritual. Por lo tanto, les extiendo una invitación que de hecho es un llamado pastoral para recorrer juntos este camino de descubrimiento y santificación. Si sienten que este es el lugar donde su fe se ve desafiada a crecer y sus ojos se abren a profundas realidades espirituales, les invito a que consideren registrarse ahora mismo. Al hacer clic en este botón, no solo apoyan un proyecto digital, sino que también asumen la firme decisión de priorizar la sabiduría divina en su vida diaria. Es un acto simbólico de decir sí al conocimiento que libera y no a la ignorancia que aprisiona. Únanse a esta familia de fe que día tras día busca comprender los misterios de Dios para aplicarlos en la práctica, protegiendo sus hogares y sus mentes de los sutiles engaños de la modernidad. También les pido amablemente que activen la campana de notificaciones, ya que vivimos en una época donde la verdad a menudo se ve ahogada por el incesante ruido de distracciones triviales. Las plataformas digitales no siempre priorizan los mensajes que confrontan el pecado y exaltan la santidad, y el algoritmo podría intentar ocultarles los próximos videos que compartiremos en este estudio vital. La campana es como el llamado del centinela en el muro. Les asegura recibir notificaciones cada vez que se comparta una nueva revelación, evitando que se pierdan el momento de la visitación de Dios a través de su palabra. No permitan que el ajetreo de la vida diaria les impida recibir el pan fresco que hemos preparado con tanta dedicación y oración
para fortalecer su ser interior. Además, hay un gesto sencillo pero espiritualmente poderoso que puedes hacer ahora mismo. Dale me gusta a este video. Puede parecer solo una métrica de internet, pero en el mundo espiritual de la comunicación actúa como un faro que guía a otros barcos perdidos hacia este puerto seguro. Al interactuar positivamente, estás ayudando a difundir este mensaje de advertencia a alguien que, en este mismo momento, podría estar viviendo su propia Sodoma sin saber cómo escapar. Tu clic podría ser la herramienta que Dios usa para alcanzar a una vida que necesita desesperadamente escuchar lo que vamos a decir. Es una forma silenciosa pero efectiva de evangelismo digital que conecta a otros a través de la tecnología. También me gustaría proponer una pequeña acción profética en los comentarios, algo que confirme su compromiso de estar atentos a lo largo de este ministerio. Escriban la frase a continuación: Señor, abre mis ojos a la verdad. Al escribir estas palabras, están transformando la sección de comentarios en un altar de oración y súplica. Estamos creando un ambiente de fe y expectativa, donde declaramos públicamente que no queremos ser cegados por la cultura, sino iluminados por el Espíritu Santo. Leer su comentario me fortalece y demuestra que no estoy predicando al viento, sino a corazones sedientos y tierras fértiles, listos para recibir la semilla del Evangelio transformador e innegociable de Cristo. Quiero expresar mi inmensa gratitud por formar parte de esta comunidad que valora lo eterno por encima de lo efímero. Su presencia aquí es prueba de que Dios aún tiene personas reservadas, que no se han doblegado ante los ídolos modernos y que mantienen viva la llama de la fe, incluso contra vientos contrarios. Siéntanse bienvenidos, como en casa, y sobre todo, alentados a permanecer firmes. Lo que compartiremos en los próximos minutos requiere valentía y un corazón abierto, y saber que están con nosotros en esta búsqueda del rostro de Dios le da un significado aún mayor. Este es un espacio seguro para confrontar nuestras fallas y buscar la sanación que solo viene de arriba. Ahora que estamos conectados en propósito y espíritu, prepárense para viajar en el tiempo, a una época donde la belleza y el peligro caminaban de la mano. Respiren hondo y dejen de lado las distracciones externas, porque estamos a punto de entrar por las puertas de esa antigua ciudad. Caminaremos por las bulliciosas calles de Sodoma, observaremos a sus habitantes, sentiremos el pulso de su vida cotidiana e intentaremos ver lo que Lot vio cuando miró por la ventana de su casa. El velo del tiempo se rasgará y la historia sagrada dejará de ser un simple texto para convertirse en una experiencia real e impactante ante sus ojos. El viaje al corazón de la ciudad prohibida comienza de nuevo ahora. Para comprender la seducción de Sodoma, primero debemos borrar la imagen de un desierto árido y desolado que solemos asociar con las tierras bíblicas. Génesis 13:10 nos ofrece una impresionante fotografía aérea. La llanura del Jordán estaba bien regada por todas partes, comparable al mismísimo jardín del Edén y a la fértil riqueza de Egipto. Imaginemos caminar por un oasis vibrante, donde el agua no escaseaba sino que abundaba, nutriendo huertos de palmeras datileras y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba impregnado del dulce aroma de frutas maduras y flores exóticas, creando una atmósfera de paraíso terrenal. Era un lugar donde la naturaleza parecía conspirar a favor del hombre, eliminando la lucha diaria por la supervivencia y permitiendo que la civilización floreciera con envidiable facilidad. La belleza geográfica era el cebo perfecto, una tierra que prometía vida, pero que, irónicamente, estaba preñada de muerte. En el centro de este exuberante valle se alzaba la ciudad, una maravilla de la ingeniería y la arquitectura de la Edad de Bronce. No pienses en tiendas de cuero ni en campamentos nómadas. Sodoma era una fortaleza de piedra labrada e imponentes murallas, diseñada para perdurar eternamente. Sus torres de vigilancia arañaban el cielo, simbolizando el orgullo humano y la falsa sensación de invencibilidad. Las calles estaban pavimentadas y planificadas,
bordeadas de casas de ladrillos secados al sol, con patios interiores que ofrecían privacidad y frescura. La arquitectura reflejaba una sociedad avanzada que dominaba las técnicas de construcción y urbanismo, creando un entorno de orden y sofisticación. Quienes contemplaban las murallas de Sodoma veían seguridad y estabilidad, sin darse cuenta de que esas mismas murallas no solo servían para proteger a los habitantes de los invasores, sino para encerrar la maldad en su interior, cocinándola a fuego lento. El sonido que dominaba las calles durante el día no eran gritos de terror, sino el incesante y seductor zumbido del comercio y la prosperidad. Como describió Jesús, compraban y vendían, lo que indicaba un mercado vibrante donde caravanas de todo Oriente se detenían para comerciar. Imaginen el tintineo de las monedas de plata, la textura de las telas teñidas de púrpura, el brillo del oro y las piedras preciosas cambiando de manos. Había una abundancia de bienes, desde especias raras hasta cerámica fina, que alimentaba un consumismo desenfrenado. La economía de Sodoma prosperaba, generando una élite adinerada que no necesitaba trabajar para ganarse el pan de cada día. Esta riqueza material creaba la ilusión de una bendición divina. Después de todo, ¿cómo podía estar equivocado un pueblo tan próspero? El éxito financiero de la ciudad servía como una capa de oro, cubriendo el óxido moral que corroía el alma de cada transacción. Caminando entre la multitud se veía gente hermosa, bien vestida y aparentemente feliz, lejos de la caricatura de monstruos que a veces imaginamos. Hombres y mujeres cuidaban su apariencia con aceites perfumados y adornos, celebrando la estética del cuerpo y la vanidad de la vida. Había risas en las plazas, niños jugando a la sombra de los árboles y ancianos discutiendo de política a las puertas de la ciudad. La vida social era intensa y atractiva, con banquetes que celebraban la abundancia de pan, mencionada por el profeta Ezequiel. Era el sueño de cualquier inmigrante, el destino final para quienes buscaban comodidad y placer. Esta aparente normalidad era el elemento más peligroso de todos. El mal en Sodoma no se presentaba con cuernos, sino con sonrisas de bienvenida, copas de vino y promesas de una vida libre de restricciones morales anticuadas. Sin embargo, a medida que el sol se ponía en el horizonte y las sombras se alargaban sobre el valle, la atmósfera de la ciudad experimentó una transformación palpable. Lo que era industria y comercio a la luz del día se convirtió en hedonismo y libertinaje bajo el manto de la noche. Se encendieron antorchas, proyectando luces parpadeantes sobre las calles adoquinadas, y la música cambió, volviéndose más hipnótica y sensual. El aire, antes perfumado por flores, comenzó a impregnar el aroma del incienso quemado en los altares domésticos y el aroma del vino en exceso. Había una tensión eléctrica en el aire nocturno, una expectativa de que, en la oscuridad, todo estaba permitido. La ciudad no durmió, despertó a sus verdaderos dioses, el placer, el ego y la gratificación inmediata de los instintos más básicos, sin ninguna restricción de conciencia. Esta transición del día a la noche reveló la esquizofrenia espiritual de Sodoma, una sociedad capaz de crear belleza exterior, pero incapaz de contener la fealdad interior. Se sentían dueños del mundo, superiores a los pastores nómadas que vivían en las montañas como Abraham. La cultura local exudaba una arrogancia silenciosa, la certeza de haber alcanzado la cima de la civilización humana. Observaban sus logros, sus edificios, sus riquezas, sus leyes permisivas, y se decían: somos el futuro. Este orgullo era el cemento que unía los ladrillos de la ciudad. Creían haber superado la necesidad de juzgar a las deidades, creando un enclave de humanismo absoluto donde el hombre era la medida de todas las cosas y el juez de su propia moralidad. Pero para el observador atento, para alguien con los ojos de Lot, esta belleza era como una fruta podrida por dentro, a punto de reventar. Un silencio perturbador reinaba en el reino espiritual. Los cielos sobre Sodoma parecían de bronce,
cerrados a la oración, pero abiertos a la observación divina. La decadencia no estaba en las piedras, sino en los corazones que latían en ellas. Era una manzana de Sodoma, como la describirían los historiadores antiguos, hermosa a la vista, pero que se convertía en cenizas al tacto. La ciudad brillaba como una joya en el desierto, pero era un resplandor frío, sin la luz de Dios. Y es precisamente en este entorno de lujo, comodidad y falsa seguridad donde el cáncer del pecado encontró el entorno perfecto para hacer metástasis y propagarse, preparando el escenario para un diagnóstico espiritual que nos hará temblar. Cuando Dios realiza la autopsia espiritual de Sodoma a través del profeta Ezequiel, el diagnóstico es impactante y rompe con todos nuestros estereotipos religiosos. El Señor no comienza señalando las sábanas manchadas de inmoralidad, sino el altar invisible y orgulloso que habían erigido en sus corazones, el orgullo. Este era el cáncer primario, la raíz de la que brotaban todos los demás pecados visibles. Sodoma sufría de arrogancia intelectual y cultural, una creencia inquebrantable de que la humanidad había evolucionado más allá de la necesidad de un Dios trascendente. Se veían a sí mismos como los arquitectos de su propio destino, despreciando la humildad y la dependencia del Creador. Este orgullo los hacía enseñables solo por sus propios espejos, rechazando cualquier corrección externa. Es el mismo espíritu que observamos hoy cuando la sociedad ridiculiza la fe como algo arcaico, colocando la ciencia o la ideología humana en el trono de la verdad absoluta, creando una generación que se adora a sí misma. El segundo síntoma mortal señalado por las Escrituras era la abundancia de pan, una descripción bíblica del materialismo desenfrenado y la glotonería existencial. No se trataba solo de tener comida en la mesa, sino de la adicción al exceso, el deseo insaciable de mayor comodidad, más lujo y más experiencias sensoriales. La prosperidad de Sodoma no generaba gratitud al cielo, sino una peligrosa autosuficiencia que adormecía el alma. Vivían para el aquí y ahora, llenando el vacío espiritual con bienes materiales y placeres gastronómicos, creyendo que la felicidad residía en la acumulación. Este diagnóstico es un reflejo aterrador de nuestra era consumista, donde el valor de una persona se mide por lo que posee y donde la búsqueda de la comodidad se ha convertido en la religión oficial de Occidente. Cuando el estómago está lleno y los bolsillos rebosantes, pero el espíritu está vacío, el ser humano se convierte en un animal sofisticado, listo para cualquier aberración. Ezequiel continúa su acusación divina citando la abundancia de ociosidad. Sodoma era una ciudad aburrida. La tecnología y la riqueza de la época habían eliminado la necesidad del trabajo duro para sobrevivir, dejando a la población con excesivo tiempo libre y sin propósito en la vida. Y como sabemos, una mente vacía es el taller donde el mal forja sus herramientas más perversas. Cuando el hombre no tiene una misión divina que ocupe sus días, comienza a inventar nuevas formas de pecar para sentir alguna emoción, algo de adrenalina que rompa la monotonía. El aburrimiento cultural de Sodoma los impulsó a experimentos morales cada vez más audaces y transgresiones cada vez más profundas. Hoy vemos esta misma ociosidad disfrazada de entretenimiento sin fin en las redes sociales y las plataformas de streaming, donde pasamos horas sin consumir nada, mientras nuestra alma se atrofia y busca desesperadamente novedades que impacten nuestros sentidos ya adormecidos. La consecuencia directa de este trío, orgullo, abundancia y ociosidad, fue la pérdida total de la empatía humana. No fortalecieron la mano del pobre y del necesitado. Sodoma se convirtió en una sociedad fría, cruel y narcisista, donde la compasión se consideraba una debilidad. La búsqueda del placer personal era tan intensa que el sufrimiento ajeno se volvió invisible o
Peor aún, una molestia que debía eliminarse. Existía una meritocracia perversa que decía, si lo tengo es porque lo merezco. Si no lo tiene, es tu problema. Esta dureza de corazón es la señal clínica de que el Espíritu de Dios ha sido expulsado de la vida comunitaria. Cuando dejamos de llorar con quienes lloran y comenzamos a ignorar la injusticia que nos rodea para proteger nuestra comodidad, ya nos hemos convertido en ciudadanos espirituales de Sodoma. La crueldad no fue un accidente, fue una consecuencia de una cultura que amaba las cosas y utilizaba a las personas. Solo sobre este cimiento podrido de orgullo y egoísmo, la inmoralidad sexual, descrita como una abominación, encontró terreno fértil para florecer y dominar. La perversión sexual en Sodoma no fue, al principio, una cuestión de atracción, sino de poder y rebelión contra el orden de la creación. El sexo dejó de ser una expresión de pacto y amor, para convertirse en un instrumento de gratificación voraz y violenta. Rompieron todas las barreras naturales, buscando placer en todo lo que Dios había prohibido, no por amor, sino por el deseo de profanar lo sagrado. El cuerpo humano, templo del espíritu, quedó reducido a un mero objeto desechable. Esta obsesión carnal era el clamor de una sociedad que intentaba desesperadamente llenar el vacío infinito dejado por la ausencia de Dios, utilizando la carne para intentar alcanzar el éxtasis que solo el espíritu puede proporcionar. Lo más aterrador de este diagnóstico no era la práctica del pecado en sí, sino su institucionalización pública. En Sodoma, el pecado no se escondía en callejones oscuros, desfilaba con orgullo por las avenidas principales. Habían invertido la brújula moral. Al mal se le llamaba bien, y al bien, mal. Las leyes y costumbres protegían a los malvados y perseguían a los justos. Existía una presión social abrumadora para que todos participaran en la corrupción colectiva. No bastaba con pecar, era necesario aprobar el pecado ajeno. La conciencia colectiva estaba cauterizada, como si los nervios de la moral se hubieran quemado con un hierro candente. Ya no había rubor en el rostro, ni vergüenza. Cuando una sociedad pierde la capacidad de avergonzarse de sus actos viles, ha eliminado la última barrera de protección ante el juicio divino. Celebraban lo que debía lamentarse, transformando la iniquidad en identidad cultural. En este ambiente tóxico, el Espíritu Santo fue sistemáticamente rechazado y silenciado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre eternamente, y en Sodoma, este límite se ponía a prueba a cada segundo. Había un bloqueo espiritual activo. Cada vez que la verdad intentaba penetrar, era ridiculizada y expulsada. La voz de la conciencia, ese suave susurro de Dios, fue ahogada por el ruido de la lujuria y la música estridente de las celebraciones impías. Construyeron muros espirituales más altos que las murallas de la ciudad para mantener a Dios fuera. Fue un rechazo deliberado. Una guerra declarada contra la santidad. No eran ignorantes, eran rebeldes. Y el silencio de Dios ante esta rebelión no significó consentimiento, sino que estaba retirando su gracia protectora, preparando el escenario para la ejecución de una sentencia que ya había sido pronunciada en los tribunales celestiales. Al observar este cuadro clínico de Sodoma, el escalofrío que sentimos no es por el pasado, sino por el presente. Arrogancia intelectual, listo. Obsesión por la comodidad y el materialismo, listo. Aburrimiento curado con perversión, listo. Crueldad social y falta de amor, listo. Celebración pública del pecado y persecución de los valores bíblicos, listo. En abundancia. Sodoma no es una ruina antigua. Es el diagnóstico preciso del mundo moderno. Estamos viendo cómo la historia se repite en alta definición ante nuestros ojos. Las mismas actitudes espirituales que atrajeron el fuego del cielo se aplauden en nuestros parlamentos, escuelas y pantallas de cine. La pregunta que flota en el aire, pesada como el plomo,
es, si Dios no perdonó a la antigua Sodoma cuando la copa de la iniquidad se desbordó, ¿qué nos hace pensar que cerrará los ojos ante nuestra generación, que comete los mismos errores, pero con mucho más conocimiento de la verdad? En este escenario de devastación moral, las mayores víctimas fueron aquellos a quienes la sociedad debería haber protegido: las mujeres y los vulnerables. En Sodoma, la dignidad femenina había sido sacrificada en el altar del placer masculino desenfrenado. Cuando la lujuria se convierte en la moneda de cambio de una cultura, el ser humano deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un mero medio para la satisfacción de los demás. Las mujeres de Sodoma no fueron amadas como compañeras de alianza, sino cosificadas como bienes de consumo. El ambiente era tan tóxico que la estructura misma de la familia se derrumbaba. No existía el concepto de hogar como santuario de protección. Las hijas de Lot, que vivieron en esta atmósfera, representan la inocencia rodeada de lobo, creciendo en un mundo donde la pureza se consideraba una anomalía ridícula y la modestia una afrenta a las costumbres locales. El dolor silencioso de estas mujeres resuena a través de los milenios, recordándonos que el pecado sexual nunca es una víctima sin crimen. Siempre deja un rastro de almas heridas e identidades destrozadas. Pero ¿quién lideró esta marcha hacia el abismo? ¿Quiénes eran los sacerdotes e influyentes de Sodoma? La ciudad no era un caos anárquico. Tenía líderes, tenía jueces a las puertas, pero eran guías ciegos, profetas de sus propios instintos. Los líderes de opinión de aquella época eran los filósofos del hedonismo, hombres que usaban su elocuencia y estatus para validar el error. No subían a los púlpitos para predicar el arrepentimiento, sino que ocupaban las plazas para deconstruir verdades absolutas, enseñando que la verdadera libertad residía en la ausencia de límites. Fueron los precursores de los ideólogos modernos que, con argumentos sofisticados, convencen a la juventud de que la moral bíblica es opresiva. La tragedia de entonces Sodoma se aceleró porque sus líderes, quienes deberían haber sido los guardianes de la ética, se convirtieron en los arquitectos de la perversión. Cuando la cabeza de la sociedad enferma, todo el cuerpo se convulsiona, y en Sodoma la podredumbre vino desde arriba, legitimada por las autoridades civiles y culturales que celebraban la oscuridad como si fuera luz. Y en medio de esta tormenta cultural se encontraba Lot, una figura trágica y solitaria. La Biblia nos dice que se sentaba a la puerta de la ciudad, un puesto reservado para jueces y ancianos, lo que sugiere que intentó ejercer cierta influencia cívica. Sin embargo, su liderazgo fue una ilusión. Lot representa al creyente que alcanzó una posición prominente en el mundo, pero perdió su voz profética. Fue respetado por su riqueza quizás, pero despreciado por su fe. Cuando intentaba intervenir o aconsejar, era ridiculizado como un moralista entrometido. Este hombre vino a vivir como extranjero y ahora quiere ser juez. Decían, el dolor de Lot era el dolor de la impotencia. Vio el naufragio moral a su alrededor, y esto afligió su alma justa, pero carecía de la autoridad espiritual para cambiar el rumbo de la ciudad. Es el retrato del cristiano moderno que intenta reformar la sociedad mediante la política o la influencia social, pero que, sin el poder del espíritu y la separación del pecado, termina siendo absorbido por el sistema que intentaba salvar. La corrupción en Sodoma era tan profunda que había contaminado incluso la inocencia de los niños y el discernimiento de los ancianos. El texto sagrado nos da un detalle escalofriante en Génesis 19:4. Los hombres de aquella ciudad rodearon la casa, desde el menor hasta el mayor. Esto revela que no había conflicto generacional, había consenso en la maldad. Los jóvenes no se rebelaban contra sus padres. Aprendieron la maldad de sus abuelos. Los hijos de Sodoma crecieron viendo el pecado como algo normal, con su brújula moral rota incluso antes de alcanzar la madurez. No había inocencia preservada ni infancia protegida.
El sistema educativo de aquella cultura, ya fuera formal o familiar, creaba monstruos en lugar de hombres. Es una advertencia contundente para nosotros hoy, cuando vemos ideologías perversas insertadas en los programas escolares y en las caricaturas. Estamos viendo la pedagogía de Sodoma en acción, intentando asegurar que la siguiente generación esté aún más cauterizada que la anterior. El concepto de hospitalidad, sagrado en el Antiguo Oriente, se transformó en un arma de violencia. En cualquier otra ciudad de la época, un extranjero sería recibido con agua, pan y protección. En Sodoma, la llegada de extranjeros, los ángeles, no despertó generosidad, sino un apetito depredador. La ciudad padecía una xenofobia sexualizada. Querían dominar, humillar y consumir todo lo que fuera diferente a ellos. El extranjero representaba lo nuevo, lo puro, y esto ofendía su impureza. No podían tolerar la presencia de algo que no podían corromper. Esta agresión colectiva contra los visitantes celestiales muestra que la sociedad había perdido el último vestigio de humanidad, la capacidad de honrar al prójimo. Se convirtieron en bestias salvajes, impulsados solo por el instinto de caza. Es el retrato de una cultura que, al rechazar a Dios, pierde la capacidad de ver lo sagrado en el otro, convirtiendo las relaciones humanas en meros juegos de poder y explotación. En este entorno, la voz de Dios había sido silenciada no por la falta de profetas externos. Abraham intercedió desde lejos, sino por la dureza de los corazones. No había culto doméstico en Sodoma, salvo quizás en la casa de Lot, e incluso allí era un culto débil, lleno de concesiones. La ciudad sufría una terrible hambre espiritual, pero intentaba saciarla con experiencias sensoriales extremas. La falta de verdaderos sacerdotes que enseñaran la ley y la distinción entre lo santo y lo profano creaba un vacío moral absoluto. Donde no hay visión profética, el pueblo se corrompe. La ausencia de un liderazgo espiritual que confrontara el pecado con amor y verdad permitió que la herida de Sodoma se volviera incurable. Tenían ingenieros, comerciantes y políticos, pero no tenían intercesores dentro de las murallas. La prosperidad material camuflaba la miseria espiritual de una población que caminaba hacia el abismo sin nadie que gritara alto. La lección espiritual que extraemos de esta escena social es aterradora y necesaria. Sodoma nos muestra que una sociedad no se derrumba de la noche a la mañana, se desmantela pieza por pieza. Primero, los líderes morales son destruidos. Luego, las familias se corrompen. Después, la juventud se pervierte. Y finalmente, cualquier vestigio de santidad es perseguido. Lot, intentando proteger a los ángeles, ofreció a sus propias hijas a la multitud, un acto de desesperación que muestra cuán confusa y distorsionada estaba incluso la mente de los justos en ese lugar. Vivir en Sodoma le había costado a Lot su claridad moral. Intentaba resolver un pecado con otro. Esto nos enseña que no podemos negociar con la cultura de la oscuridad sin ser manchados por ella. La presión para conformarnos es abrumadora, y sin una intervención divina radical, incluso los elegidos corren el riesgo de perderse en la densa niebla de la iniquidad colectiva. Y entonces, al anochecer de un día aparentemente normal, la balanza de la eternidad comenzó a inclinarse sobre la ciudad con la llegada de dos desconocidos. Caminaban con el polvo del camino en sus sandalias, pero llevaban el peso del trono de Dios en sus ojos. La Biblia los llama ángeles, mensajeros celestiales enviados en una doble y terrible misión: investigar el clamor que se eleva al cielo y ejecutar el veredicto divino. Su entrada en Sodoma es el punto de inflexión de la narración. Es el momento en que la santidad absoluta pisa el territorio de la iniquidad absoluta. No entraron con espadas desenvainadas ni truenos visibles, sino con una presencia silenciosa e inquietante.
La luz, al alcanzar la oscuridad, no necesita hacer ruido para perturbar. Su mera existencia ya es un juicio. La llegada de estos seres celestiales nos enseña que Dios siempre desciende para ver, que no juzga desde la distancia, sino que se hace presente, dando a la humanidad una última oportunidad de reaccionar a su santidad antes de que la puerta de la gracia se cierre definitivamente. Pero el verdadero rescate no comenzó a las puertas de Sodoma, sino horas antes, en el encinar de Mamre, por la intercesión de Abraham. Mientras Lot permanecía sentado pasivamente a la puerta de la ciudad condenada, Abraham permanecía ante el Señor, negociando misericordia. Abraham es la figura clave oculta, el intercesor que comprende el carácter de Dios. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? La salvación de Lot es, en gran parte, la respuesta de Dios a la oración de un hombre justo que ni siquiera vivía allí. Esto revela un poderoso principio espiritual. A menudo, la liberación de quienes están atrapados en la trampa del pecado, como Lot, ocurre gracias a la fidelidad de quienes oran en el altar, como Abraham. Dios se acordó de Abraham y, por lo tanto, salvó a Lot. La intervención divina en nuestras vidas suele ser fruto de las lágrimas de alguien que ora por nosotros cuando ya no tenemos la fuerza ni el discernimiento para orar por nosotros mismos. Lot, al ver a los dos ángeles, tuvo una reacción espiritual inmediata que lo distinguió de los demás habitantes. Aunque su alma estaba atormentada y su vida comprometida por la cultura local, sus ojos espirituales no estaban completamente ciegos. Se levantó, se inclinó rostro en tierra e insistió en que entraran en su casa. Había un remanente de miedo en él, un vívido recuerdo de la fe de su tío Abraham. Sabía instintivamente que aquellos hombres representaban un peligro para la ciudad, pero un refugio para su familia. Lot reconoció su santidad y corrió a acogerlos. Este gesto de hospitalidad fue su salvación. Nos muestra que incluso cuando el creyente se desvía o es tibio, el Espíritu Santo aún crea oportunidades para el reconocimiento. La diferencia entre la vida y la muerte, en ese momento, fue la decisión de Lot de invitar la presencia de Dios a su hogar, alejándose, aunque solo fuera por una noche, del ámbito público del pecado. Dentro de la casa de Lot se lleva a cabo un ritual lleno de simbolismo. Les prepara un banquete y hornea pan sin levadura. En la Biblia, el pan sin levadura simboliza pureza, prisa y ruptura con el pecado, la levadura. Mientras afuera, la ciudad fermentaba en su corrupción moral, dentro de esa casa se comía el pan de la santificación. Era una última cena antes del juicio, un momento de comunión sagrada en medio del territorio enemigo. Dios preparaba a Lot, fortaleciéndolo para la huida. Esa cena marca la distinción entre los que son de Dios y los que son del mundo. La mesa del Señor se servía en medio del caos. Para nosotros, esto simboliza la necesidad de mantener nuestro hogar como santuario, un lugar donde se sirve el pan de vida y se preserva la santidad, incluso si las calles circundantes están sumidas en la más profunda oscuridad espiritual. Tu hogar debería ser la embajada del cielo en medio de la Sodoma moderna. La tensión alcanza su punto álgido cuando los hombres de la ciudad rodean la casa. La puerta de la casa de Lot se convierte en la frontera definitiva entre la civilización y la barbarie, entre la protección divina y la agresión demoníaca. La turba exigió que Lot entregara a los visitantes para ser violados. Aquí vemos la confrontación directa. El espíritu de Sodoma no tolera la privacidad de la fe. Quiere derribar la puerta, invadir la intimidad y profanar lo sagrado. Lot, en un acto desesperado y confuso, sale y cierra la puerta tras él, intentando negociar con la locura, usando la lógica humana, incluso ofreciendo a sus hijas para apaciguar la ira de la turba. Fracasa estrepitosamente. Lot representa el intento humano de resolver los problemas espirituales con recursos carnales. Estaba solo contra toda una cultura, y su voz, antes respetada como la de un juez, ahora era motivo de burla. La lección es clara: no se negocia con el diablo a la puerta de casa. El mal no busca un acuerdo,
busca la destrucción total. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando Lot estaba a punto de ser linchado por la turba a la que tanto se había esforzado por complacer durante años, que se produjo una intervención sobrenatural. Los ángeles se acercaron, lo llevaron adentro y cerraron la puerta. La gracia de Dios es activa y vigorosa. Cuando ya no podemos luchar, Él nos lleva a un refugio. Ese cierre de la puerta fue divino. Dios estableció un límite que los hombres no podían cruzar. Es la imagen perfecta de la salvación. No fue Lot quien se salvó a sí mismo por su astucia o bondad. Fue literalmente arrastrado a un lugar seguro por los mensajeros de Dios. Veces, la intervención de Dios en nuestras vidas es abrupta. Nos saca de relaciones, trabajos o situaciones peligrosas, cerrándonos las puertas en la cara para protegernos del mal que está ahí afuera tratando de devorarnos. El acto final de esta intervención, antes de la huida, fue el milagro del juicio. Los ángeles hirieron a los hombres en la puerta con ceguera, desde el más pequeño hasta el más grande. La ceguera física era solo la manifestación externa de la ceguera espiritual que ya poseían. Y aquí está el detalle más aterrador y profético. Incluso ciegos, la Biblia dice que se fatigaron buscando la puerta. No dejaron de intentar pecar. Su obstinación era tan grande que incluso bajo el juicio directo continuaron a tientas en la oscuridad, buscando la manera de satisfacer su maldad. Esto revela la naturaleza irreversible del estado espiritual de Sodoma. La intervención de los ángeles demostró que no había remedio. Su ceguera selló el destino de la ciudad, confirmando que la luz había sido rechazada y que ahora solo quedaba la oscuridad eterna. El escenario estaba listo para el acto final, donde el fuego revelaría quién pertenecía verdaderamente a Dios y quién se había unido a la ciudad. Al amanecer, trayendo consigo la falsa promesa de un día cualquiera, la misericordia de Dios se manifestó de forma física y urgente. Lot aún dudaba. Es inquietante pensar que, aun sabiendo del juicio inminente, retrasó la partida de sus posesiones, su posición y la vida que había construido en esa ciudad. La gracia de Dios se manifestó entonces no como una invitación amable, sino como una fuerza irresistible. Los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas. El texto bíblico enfatiza que esto sucedió porque el Señor tuvo misericordia de él. La culminación de la salvación no fue la heroica huida de Lot, sino la insistencia soberana de Dios en no dejarlo perecer junto con el mundo que se resistía a abandonar. A veces, el mayor milagro que Dios obra en nuestras vidas es sacarnos de situaciones que nos matarían, superando nuestra propia parálisis espiritual. Fuimos literalmente rescatados del fuego antes de que la primera llama tocara tierra, salvados de nuestra propia vacilación. La orden dada por los ángeles al expulsarlos de la ciudad resuena como un trueno a lo largo de la historia. Escapa por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en la llanura. Era un llamado radical a la separación total. No bastaba con abandonar Sodoma físicamente. Era necesario eliminarla de la vista y del corazón. La instrucción de no mirar atrás no era un capricho divino, sino una necesidad espiritual vital. Mirar atrás significaba mantener una conexión, un deseo, un anhelo por el sistema que se juzgaba. Dios decía: corten los lazos, no tengan piedad de lo que he condenado, no extrañen la esclavitud disfrazada de libertad. La salvación exige centrarse en la montaña, en las alturas, en el futuro que Dios ha preparado. Detenerse en la llanura, en la zona de confort intermedia, es un suicidio espiritual. El camino hacia la santidad es una carrera continua para alejarse del abismo, donde cualquier pausa para admirar el pasado puede ser fatal. Entonces ocurrió lo impensable. El sol había salido sobre la tierra cuando el Señor hizo llover azufre ardiente desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. No fue un terremoto desde abajo, sino un veredicto desde arriba. La destrucción fue completa y devastadora. Aquellos muros orgullosos, los mercados vibrantes, las casas lujosas y los templos de la lujuria fueron consumidos instantáneamente por un calor sobrenatural. El ruido
de la celebración y la burla fue reemplazado por el rugido del fuego consumidor. Dios destruyó aquellas ciudades. La palabra hebrea sugiere una inversión total. Lo que estaba arriba, el orgullo humano, quedó reducido a cenizas y escombros. La cultura del pecado, que parecía tan sólida e invencible, se derritió como cera ante el rostro del Dios vivo. Esto nos enseña que todo lo construido en oposición a Dios, por poderoso y eterno que parezca, tiene fecha de caducidad. El sistema mundano es inflamable y su gloria es fugaz como el humo. En medio de esta catástrofe, se despliega la silenciosa y petrificante tragedia de la esposa de Lot. Estaba fuera de la ciudad, corriendo hacia la salvación, pero su cabeza se volvió, y la esposa de Lot miró hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró? No fue mera curiosidad, fue apego. Su cuerpo abandonó Sodoma, pero su corazón permaneció allí. Amaba lo que Dios odiaba. Recordó su hogar, sus amigos, su posición social, y en ese breve instante de vacilación, el juicio la alcanzó. Se convirtió en un monumento eterno a la indecisión, una solemne advertencia de Jesús a todas las generaciones. Acuérdense de la esposa de Lot. Nos muestra que es posible estar a un paso de la salvación y aún así estar perdidos, simplemente porque nos negamos a desprendernos del mundo que llevamos dentro. Su petrificación es el símbolo del alma, que se endurece cuando intenta servir a dos señores. Mientras tanto, en lo alto de la montaña, Abraham contemplaba la escena. La Biblia dice que vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. El silencio de aquella mañana en el desierto contrastaba marcadamente con el caos del valle. Abraham no contempló la destrucción con placer sádico, sino con la solemne reverencia de quien comprende la justicia divina. Sabía que el juez de toda la tierra había actuado. El humo era un testimonio visible de que el pecado tiene consecuencias, de que Dios no puede ser burlado indefinidamente. Pero en ese humo también había una prueba de la fidelidad de Dios a su pacto. Lot se había salvado. Dios destruyó las ciudades, pero se acordó de Abraham. La intercesión funciona. La oración de los justos quizá no salve a la ciudad rebelde, pero sí salva al remanente que habita en ella. La visión del horno humeante debería llenarnos de santo temor e impulsarnos a orar con más fervor por las vidas que aún puedan ser arrebatadas del fuego. Llevando esto a nuestro clímax personal de hoy, ¿cuál es la Sodoma que necesita arder en tu vida para ser salvo? Dios, en su amor inquebrantable, a menudo necesita incendiar nuestras falsas seguridades. Él permite que los imperios financieros se derrumben, que las relaciones tóxicas terminen, que las reputaciones basadas en el orgullo se hagan añicos. Él derriba los muros que construimos para proteger nuestros pecados más preciados. Este fuego que sientes hoy, esta crisis que parece destruir todo a tu alrededor, puede ser en realidad la mano de ángeles que te arrastran antes de la destrucción final. Lo que nosotros llamamos pérdida, Dios lo llama liberación. Él está quemando el escenario para salvar al actor. Está destruyendo el escenario de tu idolatría para que puedas correr libre al monte de su presencia. No llores por lo que arde tras de ti. Agradece no estar ardiendo con él. El resultado espiritual de esta historia no es la muerte, sino la vida que continúa para quienes obedecen. Lot lo perdió todo, sus posesiones, su casa, su influencia, parte de su familia, pero salió el sol sobre la tierra al llegar a Zoar. Hay un nuevo amanecer para el sobreviviente. La gracia de Dios nos permite empezar de nuevo, incluso si solo tenemos la ropa que llevamos puesta y la fe en el corazón. Ser un tizón arrebatado del fuego es una marca de honor. Significa que el propósito de Dios para tu vida fue mayor que la fuerza de la cultura que intentó dominarte. Sobreviviste a la presión, sobreviviste a la seducción y sobreviviste al juicio. Ahora tu vida debe ser un testimonio vivo,
no del terror, sino de la misericordia que te tomó de la mano. Eres prueba de que Dios aún sabe cómo librar a los piadosos de la tentación y reservar a los injustos para el día del juicio. Tu existencia hoy es el mayor milagro. No desperdicies esta segunda oportunidad mirando atrás. Al mirarnos en el espejo de la historia, la imagen reflejada no es la de una civilización extinta, sino la de nuestro propio rostro. Sodoma no murió, simplemente se mudó, cambió de ropa y actualizó su dirección al siglo XXI. El espíritu que gobernó esa ciudad ahora impregna nuestras leyes, nuestras universidades, nuestros medios de comunicación y, lamentablemente, muchas de nuestras iglesias. Vivimos en una época donde la ingeniería social trabaja incansablemente para reconstruir lo que Dios destruyó, rebautizando el pecado con nombres atractivos como autenticidad, amor libre y progreso. Los muros visibles de Sodoma han caído, pero se han erigido los muros invisibles de la ideología que rodean nuestras mentes y exigen que nos inclinemos ante los altares del yo. La normalización del absurdo que vemos hoy, donde se niega la verdad biológica y espiritual en nombre del sentimiento subjetivo, es prueba concluyente de que la cultura de Sodoma ha resucitado con toda su fuerza. Las tácticas del enemigo tampoco han cambiado. Así como los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot exigiendo conformidad y participación en su perversión, hoy existe una turba digital y cultural que rodea a cualquiera que se atreva a discrepar de la agenda impuesta. La tolerancia que el mundo predica es un camino de un solo sentido. Se exige la aceptación total del error, pero se ofrece una censura implacable para la verdad. Si defiendes los valores bíblicos sobre la familia, la santidad y la vida, sentirás la presión en tu puerta, en tu trabajo y en la escuela de tus hijos. No solo quieren vivir su pecado, quieren que aplaudas, valides y entregues tus principios para que sean violados. La agresión contra el cristianismo genuino que vemos crecer en Occidente es el mismo espíritu que intentó derribar la puerta de Lot. El odio de la oscuridad contra cualquier rayo de luz que revele su deformidad. ¿Y qué decir del diagnóstico de Ezequiel sobre el orgullo y la ociosidad? Nunca en la historia humana hemos tenido tanta abundancia de pan y tanta tecnología para entretenernos, y nunca hemos estado tan vacíos. Hemos transformado la comodidad en un dios y el entretenimiento en una liturgia diaria. Pasamos horas navegando por las pantallas, consumiendo la vanidad ajena, mientras nuestra compasión por los pobres y necesitados se enfría. Hemos creado una generación narcisista que publica fotos de sus platos llenos, mientras ignora el hambre espiritual y física del prójimo. Esta Sodoma moderna nos enseña a amar las cosas y usar a las personas, invirtiendo el orden divino. La idolatría moderna no está hecha de estatuas de oro, sino de espejo. Nos adoramos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, a nuestros deseos y a nuestra supuesta autonomía, declarando independencia de Dios mientras caminamos ciegamente hacia el precipicio. El peligro más sutil, sin embargo, es el síndrome de Lot, que ha contaminado a gran parte de la iglesia. Muchos cristianos intentan vivir un cristianismo fronterizo, viviendo peligrosamente cerca de las puertas de Sodoma. Queremos disfrutar de la prosperidad y la cultura del mundo, reírnos de sus chistes, ver sus producciones inmorales, pero aún así ser salvos al final. Creemos que podemos mantener nuestra santidad mientras alimentamos nuestras mentes con la basura cultural que Dios aborrece. Este intento de tener lo mejor de ambos mundos es una trampa mortal. Lot perdió su autoridad, su familia, y casi perdió la vida por dudar en separarse. El mensaje profético para hoy es claro. No se puede influir en Sodoma imitándola. La sal solo sirve para preservar si es diferente de la carne podrida que la rodea. Si perdemos nuestro sabor, si nos mimetizamos hasta el punto de no ser distinguibles, seremos pisoteados por los hombres y rechazados por Dios. Necesitamos entender que Dios no ha cambiado su opinión sobre el pecado solo porque la sociedad
haya cambiado sus leyes. Lo que era una abominación en Génesis sigue siéndolo en Apocalipsis. Dios es inmutable. El hecho de que el fuego aún no haya caído sobre nuestras ciudades no es señal de aprobación divina, sino de paciencia misericordiosa que busca el arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia advierte que hay un límite, una medida de iniquidad que al colmarse rebosa en juicio. Estamos jugando con fuego extraño, desafiando la santidad del Creador y llamando a su paciencia demora. La historia de Sodoma es un memorial eterno de que Dios sí juzga y de que no considera inocente al culpable. La gracia es escandalosa y accesible, pero no es una licencia para el libertinaje. Es el poder para transformarnos y sacarnos del fango, no para dejarnos cómodos en él. También hay una advertencia específica sobre los ángeles que Dios envía hoy. No vemos seres alados, pero Dios envía mensajeros, sermones, situaciones e incluso crisis para advertirnos. Cuando sentimos esa incomodidad en nuestro espíritu, esa santa tristeza al ver el pecado, es el Espíritu Santo tomándonos de la mano diciéndonos: sal de aquí. Ignorar estas advertencias es peligroso. Muchos en este momento sienten la insistencia del Espíritu en que terminen una relación impura, abandonen un negocio deshonesto o abandonen una adicción secreta. Esta presión que sientes no es que Dios quiera arruinar tu felicidad, es que Él quiere salvar tu vida. No seas como los yernos de Lot, quienes pensaron que la advertencia era una broma. El tiempo de gracia es ahora. La puerta del arca sigue abierta. La mano del ángel sigue extendida, pero el cielo ya está cambiando de color. Por lo tanto, la aplicación a tu vida es urgente e intransferible. ¿Cuál es tu actitud ante la cultura actual? ¿Estás afligido como el justo Lot o estás amortiguado como los habitantes de la ciudad? Si el pecado que te rodea ya no te da náuseas, si las blasfemias contra Dios en los medios de comunicación ya no te indignan, si la destrucción de la familia ya no te causa dolor, ten cuidado, puede que ya te hayas asimilado. Es hora de levantar de nuevo los muros de la santidad. Es hora de proteger tu hogar, tus ojos y tus oídos. No se trata de huir a un desierto geográfico, sino de crear un oasis espiritual en medio del caos, donde la palabra de Dios sea la ley suprema. La profecía de Sodoma no se trata solo de destrucción, se trata de la necesidad vital de ser apartado para ser salvo. El mundo pasa, y también su lujuria, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A la luz de todo lo que hemos visto, la pregunta que resuena al final de este viaje no se trata de arqueología ni de historia antigua, sino de la geografía de tu propio corazón. ¿Qué es tu Sodoma? ¿Qué es lo que Dios ya ha condenado en tu vida, pero que sigues visitando en tus pensamientos? ¿Cuál es el pecado acariciado, la relación tóxica, el hábito destructivo o el viejo resentimiento que insistes en mantener encerrado en el sótano de tu alma, creyendo que puedes ocultárselo al Señor? La columna de sal de la esposa de Lot permanece en pie en la galería de la eternidad, como un monumento silencioso a la indecisión. Nos grita sin palabras que no podemos avanzar hacia la novedad de Dios mientras nos aferremos a las viejas costumbres del mundo. No permitas que el anhelo por lo que queda atrás te paralice a mitad de camino. La tragedia no es solo caer, es negarte a soltar el peso que te impide subir la montaña de la salvación. Identifica hoy la puerta que necesita cerrarse definitivamente en tu historia. Quiero retarte a que hagas un autoexamen brutalmente honesto ahora mismo en el santuario de tu conciencia. Quizás tu Sodoma no sea una adicción escandalosa, sino la necesidad de aprobación social, el miedo a ser cancelado, la idolatría de la comodidad o la frialdad espiritual que te impide llorar por los perdidos. Recuerda, Lot se salvó, pero se fue con consecuencias duraderas por permanecer demasiado tiempo en la atmósfera contaminada. No esperes a que el olor a humo te lleve a los brazos del Padre. Salir de Sodoma no es solo huir del juicio, es una carrera hacia el abrazo de Dios. Hay un Zoar, un lugar de refugio y nuevos comienzos preparado para ti. El sol quiere volver a salir en tu vida, pero esto requiere que le des la espalda a la oscuridad, sin reservas, sin negociaciones y, sobre todo,
sin mirar atrás con anhelo. Tu libertad te cuesta renunciar, pero la recompensa es la presencia misma de Dios caminando a tu lado. Como un acto profético de ruptura con el pasado, los invito a pasar a la sección de comentarios y dejar su testimonio de fe y decisión. Escriban con valentía: no miraré atrás. Al escribir estas palabras, no solo están viendo un video, sino que están marcando una pauta espiritual, declarando al mundo físico y espiritual que su pasado ya no tiene autoridad sobre su futuro. Si sienten que Dios les ha hablado, si sintieron que el Espíritu Santo tocó esa herida que necesitaba sanación, compartan brevemente su experiencia. Su testimonio puede ser la clave para liberar a otra persona que ahora lee los comentarios, indecisa y con miedo. Transformemos este espacio en un memorial de victorias, donde celebremos no la destrucción de una ciudad, sino la salvación de un pueblo que decidió ser santo en medio de una generación perversa. Nuestro recorrido por las Escrituras no termina aquí. De hecho, se profundiza. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma deja cabos sueltos y lecciones aún más profundas que debemos explorar para fortalecer nuestra fe. Hay misterios sobre los descendientes de Lot y las consecuencias de sus decisiones que revelan cómo el pecado no tratado puede afectar a las generaciones futuras, un tema vital para cualquiera que se preocupe por su familia. Por lo tanto, es esencial que continúe con nosotros. El video que aparece en su pantalla ahora es la continuación espiritual natural de este mensaje. En él, profundizaremos en otra verdad bíblica que le brindará las armas necesarias para ganar las batallas de la mente y el espíritu. No interrumpa este flujo de edificación. Haga clic ahora y permita que Dios complete la obra que comenzó en su corazón hoy. Que la gracia del Señor, poderosa para librarte del peligro y sostenerte en la santidad, esté sobre tu casa. Que tus ojos sean ungidos con colirio celestial para discernir el bien del mal, y que tus pies sean veloces para correr hacia la justicia. No temas la soledad de ser diferente. Teme solo a la multitud que camina hacia el precipicio. Fuiste llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no a disolverte en la sopa cultural de la iniquidad. Mantente firme, vigilante, y sobre todo, permanece en Cristo. Nos vemos en el próximo servicio, donde continuaremos revelando los tesoros de la palabra que transforman vida. Hasta entonces, cuida tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Que la paz y el fuego santo sean contigo.